Bienvenidos a este nuevo vídeo del software Contasol. Hoy vamos a aprender a configurar una serie de opciones que tenemos en el menú Archivo, como puede ser, por ejemplo, la gestión de los distintos usuarios y los permisos que le damos a cada uno. Puede ser también la configuración del idioma, de la moneda, de las divisas, la configuración, por ejemplo, de las diferentes impresoras o escáneres que vamos a utilizar. También se puede configurar, por ejemplo, la carpeta concreta donde se va a ir guardando la copia de seguridad o la propia base de datos del programa. Podemos configurar también cómo queremos que salgan los informes que se generan del programa. También podemos configurar una cuenta de correo electrónico desde donde vamos a enviar las facturas o desde donde vamos a enviar, por ejemplo, un informe y muchas otras opciones de configuración que son importantes tener en cuenta antes de empezar a utilizar el programa y antes de empezar a meter información de nuestras empresas. ¿Empezamos? Hoy lo que vamos a ver es las configuraciones iniciales en el programa. Para ello voy a abrir la empresa de demostración y las opciones de configuración a las que me refiero son las que tenemos en el menú Archivo. Vamos a ir viéndolas una por una. Bueno, antes deciros que tenemos aquí la opción de cambiar la ubicación de la ciudad en la que estamos para que nos dé, bueno, pues eso, la temperatura que hace hoy y que va a hacer mañana, ¿vale? Bueno, vamos al menú Archivo. Dentro de Archivo, en el menú Opciones, y estas opciones de configuración son las que vamos a ir viendo una a una. La primera, la de ubicaciones. Vemos aquí que podemos elegir las distintas ubicaciones para la base de datos del programa, para la copia de seguridad o las descargas automáticas. Por defecto se nos han creado esas carpetas al instalar el programa en la unidad C, pero podemos cambiarlas. También si, por ejemplo, trabajamos en red con varios equipos y el programa se ha instalado en un ordenador, en un servidor, y luego en el resto de equipos que van a utilizar el programa, tendrán una carpeta compartida y luego hay que ir equipo por equipo configurando esas rutas a esa carpeta compartida. Desde aquí, desde ubicaciones, ¿vale? Para que el programa funcione en red. Bien, ahora vamos a ver dentro de las opciones la gestión de los usuarios. Por defecto tenemos creado el supervisor. Bien, podemos crear uno nuevo. Este sería, por ejemplo, el usuario número 2. Pondríamos su nombre. Y aquí vemos que ya tenemos unas opciones de configuración rápida, como impedir que el usuario tenga acceso a las configuraciones del programa. Si, por ejemplo, solo puede acceder el supervisor a las configuraciones. El resto de cosas sí podría hacerlas este usuario. Ahora, si queremos darle permisos de forma manual, tendríamos que ir a asignar permisos y ver todos los permisos que podemos darle o quitarle. También podemos cargar la foto del usuario, que como veremos más adelante puede aparecer en los informes que cada usuario genera.
Desde aquí podríamos cambiar la clave a un usuario. Podemos cambiar la clave de un usuario ya creado. Si por ejemplo estamos con el que acabamos de crear ahora, no tiene clave asociada. La clave la asociaríamos desde otro sitio, ya lo veremos. Estos son todos los permisos que podemos darle o quitarle al usuario que estamos creando. O podemos darle permiso solamente para consulta, pero no para que pueda ejecutar esa acción en concreto. Vemos también arriba que hay una serie de opciones, por ejemplo que todos los permisos, incluido lo que puede hacer el supervisor, no está recomendado, puesto que pues se supone que el supervisor es el administrador y el resto pues siempre va a haber cosas que no puedan hacer. Podemos darle directamente todos los permisos de trabajo o la opción de permisos programables, que entonces ya se activaría la ventana que estamos viendo ahora y podríamos manualmente ir poniendo los que queremos o no queremos darle. También podemos copiar directamente los permisos de otro usuario. Son dos trabajadores que trabajan exactamente igual, podemos copiar los permisos. Podemos consultar el historial de accesos que ha tenido un usuario. Ahora está vacío, pero nos aparecería aquí. O limpiar el panel de empresas recientes, es decir, limpiar ese historial que se quede vacío. ¿Vale? Supuestamente esto es una de las cosas que solo podría hacer el supervisor. Sería lo ideal. Más cosas. La configuración del idioma, por ejemplo. Vemos ahí las opciones que tenemos. Podemos elegir también el país. Si le damos a actualizar, nos dirá que se ha descargado un nuevo fichero de traducciones y que los cambios serán aplicados cuando se vuelva a acceder a la aplicación. Vamos a decirle que no, pero para que veáis. Denominación de la identificación fiscal, impuestos y territorial. Pues bueno, identificación, ¿cómo se identifica? ¿Con qué siglas? Dejamos las que están puestas por defecto. Y denominaciones contables, pues igual, las que están puestas por defecto. Esto es por si en algún país o en nuestro territorio se denomina de otra manera, pues que lo podamos configurar ahí. Configuración de la moneda y de la contramoneda. Pues, por ejemplo, el euro, la contramoneda, se refiere a el céntimo. También podemos elegir el icono para esa moneda.
y su denominación en letra. Si vamos a divisas, imaginaros por ejemplo que tenemos un stock de una divisa concreta, de libras o de dólares, podemos crearla aquí, le ponemos un código nuevo, una descripción, por ejemplo, dólares para el viaje del supervisor. Bien, y pondríamos el tipo de cambio que tiene al adquirir esa divisa. Códigos postales, pues bueno, hacer una base de datos con códigos postales de tal manera que cuando los escribamos en el programa directamente ya lo localice la ubicación. Entidades bancarias, lo mismo. Una base de datos de entidades bancarias. Aquí aparecen ya algunas creadas porque recordaros que estamos en la empresa de demostración y por eso están ya creadas. Si fuera una empresa nueva, las tendríamos que crear. Abreviaturas. Podemos crear una serie de abreviaturas para cualquier campo de texto del programa, para que no tengamos que escribir el concepto entero y ahorrarnos el tener que escribirlo. La configuración del correo electrónico, podemos decirle a través de qué cuenta de correo queremos que salga, por ejemplo, las facturas a un cliente o el informe, lo que queramos. Si elegimos otro proveedor distinto, tendremos que tener los datos de la configuración. Y si queremos, por ejemplo, una cuenta de tipo Gmail o Yahoo, tendríamos que darle a configuración manual. Pero no aparecerán en nuestra bandeja de enviados. Pero podemos hacerlo. Configuración de las impresoras, pues le daríamos a nueva y añadiríamos la impresora. Si la tenemos ya instalada en Windows, podríamos elegirla aquí y si no, directamente podemos darle a agregar nueva impresora. Incluso podemos poner una descripción, por ejemplo, que sea la impresora de recepción, la impresora del despacho 3, la impresora para los informes, para el departamento de contabilidad, etc. Y aquí podemos hacer, en configuración de impresoras, tenemos opciones para diseñar los informes, cómo van a salir esos informes. ¿Vale? La fuente, si está negrita, subrayada, el tamaño de la fuente, ¿vale? De la cabecera, del cuerpo, del pie, del informe. Lo podemos configurar desde aquí. Pero luego tenemos opciones de impresión. Distintas opciones de impresión, por ejemplo, mostrar un aviso cuando la impresión supere a un número de páginas, que todas las impresiones muestren un logotipo en concreto o el logotipo de la empresa que esté activa en cada momento, o la imagen del usuario. Como os dije antes, si en la ficha del nuevo usuario hemos cargado una fotografía, podemos poner que salga en los informes. Podemos configurar también la calidad de la imagen y luego aquí también tenemos más opciones de configuración del diseño de esos informes. Por ejemplo, que se imprima el título, la hora, el nombre del usuario, el número de página, que por defecto veis que son opciones que están puestas, van a salir en los informes. Pero si no queremos, desde aquí podríamos deshabilitarlo.
imprimir una página de cabecera, de presentación del listado, márgenes, etcétera. Conviene, antes de empezar el programa, hacer una revisión por todas estas configuraciones para personalizarlo y dejar ya todo preparado como queremos que salga en el programa. También podemos configurar el escáner. Bueno, luego tenemos estos códigos que utiliza el software del Sol, que podemos configurar un dispositivo de lectura. Entonces, de esta manera, o mediante un dispositivo específico que lea estos códigos o un escáner, podemos hacer asientos contables de forma automática. Y por último, la apariencia y ejecución, la apariencia del propio programa. Ya no estamos hablando del diseño de los informes que vamos a imprimir, sino la apariencia de la interfaz de usuario. Podemos definir los colores, la fuente, el tamaño de la fuente, el color de la fuente, todo como queremos que nos aparezca. Normalmente estas cosas no se suelen tocar, pero conviene, sobre todo por el tamaño de la fuente, para que lo veamos mejor, etc. Adecuarlo a nuestro uso. Aquí en el escritorio podemos ver por defecto, cuando se abre el programa, que aparezcan las herramientas, como es el calendario, o podemos ponerle otro tipo de ventana, como puede ser, por ejemplo, noticias, como he puesto yo ahora. ¿Vale? En lugar de aparecernos las herramientas, nos aparecerían las noticias. ¿Vale? Imaginaros que yo cada mañana, cuando abro el programa, al inicio de mi jornada laboral, lo que quiero ver son las noticias más importantes y empiezo el día leyendo las noticias. Pues entonces puede ser que lo que me conviene es cambiarlo y ponerlo predeterminado para que se abran esas noticias. Veis que desde aquí yo puedo cambiar de ventana, puedo volver a la vista de herramientas, resumen, que aparecerían las estadísticas, gráficos de los datos más importantes de la empresa que tengo activa. ¿Vale? En este caso aparecen datos porque estamos con la empresa de demostración abierta. O primeros pasos. Pero bueno, los más interesantes son las herramientas, si las vamos a usar, el resumen o las noticias. Por defecto, al abrir aparecen las herramientas. Desde aquí, esta apariencia de ejecución, podríamos cambiarlo. Aquí hay una opción que pone impedir al usuario supervisor la visualización de las estadísticas, es decir, de esa vista de resumen, pero bueno, no creo que tenga mucho sentido. En ocasiones sí, depende, hay veces que el supervisor lo único que quiere ver es un informe, un resumen que le mandará el propio empleado y no ver todas las estadísticas. Y bueno, estas son las opciones de configuración más importantes y destacadas en el programa, que como os digo, conviene echar un vistazo y personalizar antes de empezar a utilizar el programa. Por último, aquí tenéis otra serie de ubicaciones que también, por defecto, al instalar el programa se habrá creado, como es la carpeta donde se van a descargar los informes,
Podemos activar o desactivar el autocompletar la ficha de clientes y la ficha de proveedores cuando introducimos el NIF. Por defecto está activado y lo lógico es que esté activado para que nos ahorremos el tener que volver a escribir información que ya hemos suministrado al programa. Pedir confirmación de cierre de la aplicación, ese mensaje que nos sale siempre de si estamos seguros de cerrar la aplicación, etc. Y el escritorio remoto. Activar el escritorio remoto pues quiere decir, por ejemplo, que si estamos trabajando con un software que tenemos instalado en local, no es la versión en la nube, pero necesitamos trabajar de forma esporádica por ejemplo desde casa y tenemos el ordenador en la oficina, mientras el ordenador de la oficina esté abierto, vamos a poder acceder a ese equipo para trabajar con el programa que tenemos ahí instalado. Aunque no es lo ideal, esto sería para situaciones concretas. Si vamos a trabajar así de forma permanente, lo mejor es trabajar en la nube siempre.